buenos días, doctor. Muy buenos días, Héctor, y a todos, a toda la mesa de trabajo, al equipo de producción, a todos nuestros oyentes, un cordial saludo. Pues le cuento que estábamos debatiendo el tema del agua por unos instantes, mientras que usted también llegaba, y sobre todo nos mostraba anoche la Defensa Civil en un programa que tenemos acá que se llama Alerta Naranja y que lo hacen los voluntarios de los hombres y las mujeres de color naranja, la Defensa Civil colombiana, mirando estas mini plantas de tratamiento que tienen en el departamento de La Guajira y mostrándonos el proceso de cómo transforman el agua rápidamente para convertirla en un líquido potable para la gente de las rancherías allí en el departamento de La Guajira. ¿Usted lo sabía? ¿Sabía esto? ¿Usted había expuesto este tema de las plantas de tratamiento de aguas reposadas que tienen nuestras afluentes en el territorio nacional? Pues me sorprende gratamente la noticia, no la conocía, realmente es la primera vez que escucho que la Defensa Civil está haciendo ese trabajo de purificación del agua y tratamiento para las comunidades. Eso es lo que se debe hacer, eso es básicamente el trabajo que tienen que hacer las autoridades gubernamentales que no hacen y que solamente la comunidad y el desarrollo y la motivación es la que hace que estas instituciones como la Defensa Civil pues tomen la iniciativa y realmente le den la solución al problema. Si implementáramos eso en Bogotá y en las ciudades principales, el consumo de agua de Bogotá bajaría en un 50%, porque reciclaríamos el agua. No solamente la reciclaríamos, sino que la volveríamos a consumir y estaríamos evitando que ese ciclo de agua se desgaste tan rápidamente como nos está ocurriendo en este momento. No, imagínese, nos quedamos todos sorprendidos con esto que nos trajo la Defensa Civil para su programa durante las horas de la noche y nadie lo ha manifestado. Todo está callado. Lo que haga la Defensa Civil es nulo para muchos. Es nulo para muchos y mire el trabajo que están haciendo allí en el departamento de La Guajira. Bueno, vamos a robarle otros minutos a los colombianos que nos están escuchando a esta hora para hablar de un tema bien interesante, un tema que teníamos nosotros preparado para entregarles hoy y sobre todo pues contando con la asesoría de el doctor Juan Manuel Sáenz Castellanos en toda su sapiencia de lo que ocurre a nivel gubernamental. Y es que, pues yo les digo que no hablo de política, pero cuando toca hablar sobre un tema en específico, pues toca a los políticos, ¿no? Y ayer se hablaba, anoche se hubo un acuerdo entre liberales y gobierno nacional para apoyar la reforma pensional. Pues hubo almuerzo en casa de Nariño, compartieron con el gobierno nacional, los liberales dijeron, le vamos a ayudar, señor gobierno nacional, para que su reforma pensional salga adelante y según con este acuerdo, la mayoría de la bancada liberal se sumará en el apoyo a la iniciativa de la reforma pensional. Con la reforma pensional es la que le vamos a hablar. ¿Qué promueve el presidente Gustavo Petro? Pues tras esta reunión que se extendió por más de 2 horas, el gobierno de Gustavo Petro logró este lunes destrabar la reforma pensional y darle un significativo empujón al proyecto que consiguió un grupo mayoritario de senadores liberales que apoyaron esta iniciativa. ¿La conocía, doctor Sáenz? Esta mañana fue lo primero que desayunamos todos los colombianos, fue la noticia del acuerdo del Partido Liberal aprobando, dándole trámite a esa reforma pensional. Y, y pues lo primero que surge a la mente es cuál fue la mermelada que repartieron para que eso pasara. Porque pues de estar estancada la semana pasada a través de las prórrogas y la suspensión de las sesiones que hizo el presidente del Senado, Iván Name, y eso ocurrió la semana pasada y hoy martes amanecemos con un acuerdo y con trámite de la reforma. Pues hay que esperar. Seguramente Héctor y los demás oyentes nos daremos cuenta en los próximos días cuál fue la mermelada que le dieron al Partido Liberal y qué ministerio o qué entidad para administrar o qué presupuesto para administrar le dieron a ese partido.
Pues bien, paralelo a eso y sin entrar en esas especulaciones y dejando atrás esas especulaciones de clientela política, pues es interesante, como ya lo veníamos tratando desde la semana pasada, Héctor, no sé si usted lo recuerda, claro que lo recuerda, el viernes pasado hablamos de las pensiones y de la pensión de sobrevivientes y hacíamos todo un recuento de la ley 100 del 93 con qué tratamiento le da a la pensión de vejez, a la pensión de invalidez, a la pensión de sobrevivientes y los regímenes de prima media con prestación definida y de ahorro individual con solidaridad que nos regulan en este momento el régimen pensional. Y entonces, pues, lo que primero se debe preguntar el oyente, o que lo que nos debemos preguntar los ciudadanos es, ¿qué contiene la reforma pensional? ¿Por qué es importante la reforma pensional y qué nos está cómo cambiaría el sistema para los colombianos? Y entonces nosotros tuvimos la oportunidad de mirar la Gaceta del Senado y leímos y hicimos un resumen del proyecto de ley. El proyecto de ley es el número 293 de 2023 que se está tramitando en este momento en el Senado de la República. Y, y básicamente este proyecto de ley se podría resumir de la siguiente manera. El gobierno nacional propone un sistema de pilares. Entonces, dice el proyecto de ley que va a haber un pilar que se va a llamar solidario y es la entrega de una renta mensual mínima de 223.000 pesos a los mayores de 65 años que se encuentran en la condición de pobreza extrema y vulnerabilidad. Esto es aproximadamente a 2.500.000 personas. Estamos hablando, ojo con la cifra porque no es pequeña, 223.000 pesos mensuales a 2.500.000 personas equivale a 557.000 millones de pesos mensuales. 557.000 millones de pesos mensuales. Y entonces esto hace parte de la propuesta de gobierno, de la propuesta política que nos hizo el presidente Gustavo Petro en su campaña, y es de una renta básica mensual, pero esta es dirigida a las personas o los adultos mayores que están en condición de pobreza. Entonces, les propongo que anoten esa cifra, 557.000 millones, porque eso es casi medio billón de pesos mensual. O sea que estaríamos al bimestre, estaríamos gastando en esa renta pensional 1 billón de pesos bimestral. 1 billón de pesos bimestral. Entonces es importante que tengamos esa cifra porque lo primero que hay que preguntarse es de dónde o de qué bolsillo saldrá ese dinero. Porque el primer cuestionamiento que hace el gobierno es, mire, el sistema de Colombia está desfinanciado, esto es un sistema que favorece al privado, el privado se enriquece con los dineros del Estado, con los dineros de las pensiones, entonces hay que quitarles el negocio. Y esto es el objeto, el tuétano de la reforma pensional, una puja, una disputa que tiene el presidente Casada con la empresa privada. Lo vimos cuando fue alcalde de Bogotá, cuando despojó a unas empresas de la recolección de basura y hizo toda una improvisación que nos costó a los bogotanos una cantidad de caos, unos años, unos meses de caos, y hoy está cazando peleas con el sistema de salud y con el sistema de pensión y con las empresas privadas que administran esos sistemas. Entonces, particularmente en la pensional, dice, vamos a crear un pilar de solidario y vamos a darles una renta mensual mínima a estos 2.500.000 personas que no se pensionaron, que son ancianos que están en situación de pobreza y que vamos a pensionar entre comillas. La otra pregunta que surge, además de dónde va a salir ese billón de pesos bimestral, que en teoría serían 6 billones de pesos al año, ¿quiénes son esos 2.500.000 personas que están en esa condición de pobres? ¿Quiénes son? Y porque la lista es muy importante hacerla y conocer las personas que están en esa situación de vulnerabilidad, porque no puede ser una cifra sui generis o una distribución de dinero sui generis, porque si realmente esas personas no están censadas y no están debidamente identificadas, entonces puede que esos dineros no vayan
a las personas que realmente lo necesitan. Y ahí entramos en una crisis que por la cual está pasando el CISBEN, que es ese método de censar e identificar a las personas que están en situación de pobreza. Y fíjese que la forma de censar e identificar a las personas que están en situación de pobreza cambió. Y ahora la evaluación es diferente y ahora resulta que antes los que eran pobres pues ya no lo son y se cambió la metodología de ese análisis. Entonces valdría la pena preguntarse quién va a hacer ese censo, quién van a ser las personas que van a recibir ese dinero y que realmente sea quienes lo necesitan y cómo lo van a recibir, porque la renta mensual puede ser en dinero, ¿sí? Los 223.000 pesos, pero la pregunta es si esos 223.000 pesos también alcanzan para superar esa situación de pobreza y realmente darle a una persona la cómoda subsistencia que necesita. Lo primero que hay que entender es eso. Entonces, dicho eso, el segundo pilar es el pilar semicontributivo. Y en ese pilar se encontrarán las personas mayores de 65 años, pero que hayan cotizado de 150 a 1000 semanas. A estas personas se les reconocerá la inflación de lo aportado más el 3% y actualmente se entrega en un solo pago, pero este se convertirá en una renta vitalicia que puede oscilar en el 80% de un salario mínimo. Entonces, aquí tenemos otra cantidad de dinero que estamos hablando de que va a salir del erario público para financiar la pensión o una renta básica, una renta vitalicia de personas que sí cotizaron o que estaban cotizando, que fueron mayores de 65 años, pero como explicábamos la semana pasada, no obtuvieron el tope o el límite de semanas cotizadas para obtener la pensión de vejez en el régimen contributivo. Entonces, para pensionarse en Colombia se requiere edad y semanas cotizadas. ¿Cuántas semanas? 1.300 semanas. ¿En cuál régimen? En cualquiera de los dos, prima mayor o ahorro individual. Pero como hay personas que no alcanzan o no cumplen con esas semanas de cotización, entonces que quedaron a la mitad, podría decirse, o un poquito más arriba de la mitad, que están entre 150 a 1000 semanas. Obviamente los que están en 150 pues ni siquiera llegaron a la mitad, están hasta ahora empezando. Y los que están en 1000 semanas pues casi están como con un 80% de las semanas que se necesitan. Entonces a estas personas que no adquirieron, que no llegaron a las semanas cotizadas, entonces les va a entregar una renta vitalicia que puede oscilar entre el 80% de un salario mínimo. Y ahí el Estado nuevamente financia a esas pensiones. ¿Cuántas personas son? No lo sabemos. No lo sabemos. El gobierno lanza esa propuesta, pero a este punto no se tiene claro cuántas personas están en esa condición que establece o en esa condición que prevé la ley o que prevé esa reforma pensional, de cuántas personas estarían entre 150 a 1000 semanas que sean mayores de 65 años, desde luego, es decir, que ya hayan superado esos límites de edad previstos en la ley. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Doctor, muchos de los pensionados eh, se hacen la pregunta, y es que nos la han hecho nosotros, nos van a quitar, nos van a quitar dinero, nos van a quitar nuestra pensión, la reforma, y quienes se van a pensionar están manifestando, yo ya no me alcanzo a pensionar, le van a subir un poco de cosas y nos van a pensionar. Escuchaba también de otro lado que estaban manifestando en las últimas horas que a través del Senado de la República, la modificación para quienes se ganen hasta 3 pensiones, ellos tendrían alguna afectación. Entonces, todo esto produce miedo porque no la conocemos, no la conocen y tienen mucho temor de lo que pueda pasar en esa reforma. Pues a ver, hasta el momento no nos han dicho si la reforma pensional va a cambiar la edad de pensión. No nos han dicho si se va a incrementar para los hombres o para las mujeres. Entonces, pensaría que las personas que ya están pensionadas, pues tienen un derecho adquirido y no tendrían por qué perderlo ni ser modificado, porque eso ya está, digamos que definido en el tema del fondo y en el sistema pensional. Es para los que están, que no se han pensionado, que no han obtenido la pensión de vejez y que están en ese proceso. Entonces, desde luego que, o normalmente lo que hace el legislador, ese es un régimen de transición, como lo hizo con la Ley 100 del año de 1993. Y eso debería negociarse y debería ser objeto
de discusión en el Senado de la República, en el Congreso de la República. Los congresistas deberían definir un régimen de transición. Si es que van a aprobar esa reforma pensional, deberían establecer un régimen de transición como lo hicieron. Entonces, las personas que tengan más de 1000 semanas y que tengan que tengan menos de 57 años y menos de 65, deberían tener un régimen en el que se les permita, o deberían tener un régimen de transición en el que se les permita mantener la expectativa que tenían en los últimos 10 o 20 años para pensionarse, ¿correcto? Porque, pues, digamos que esa planificación financiera de hacerse parte del régimen de prima media, haber cotizado, haber incrementado ese ingreso base de cotización con la expectativa de pensionarse con el promedio de los últimos 10 años en ese régimen de prima media, pues no puede ser tirado a la basura por esta reforma pensional y debería haber un régimen de transición. Eso es lo que debería los congresistas deberían luchar si es que van a aprobar esa reforma, porque no lo sabemos todavía. O sea, hasta que eso no esté sancionado por el gobierno nacional, ojo, no por el presidente, sino por el gobierno, porque las leyes las sanciona el gobierno, hasta que no estén sancionadas por el gobierno, pues no podríamos decir que es reforma. Entonces, esto hasta ahora es una discusión y se está modificando y se puede ampliar o disminuir los efectos, pero es una excelente pregunta que deberíamos trasladarle realmente a los congresistas y a los ponentes de esta ley para que nos expliquen con toda claridad si va a haber o no un régimen de transición para las personas que en este momento están cerca a pensionarse. Eso es algo que está en discusión y desde luego que genera toda la incertidumbre porque no es poca la discusión, no es de poca monta. Resulta que todos en algún momento vamos a llegar a esa edad adulta. O sea, nadie se rejuvenece, al contrario, todos llegamos a un punto en el que nos envejecemos y tenemos esa expectativa y lo más importante es saber cuáles son las reglas de juego. Y esa es una de las dificultades de Colombia como país, que nuestras reglas de juego cambian cada cierto tiempo, las tributarias, las de salud, las de pensión, las laborales, y eso no genera estabilidad ni seguridad jurídica para el inversionista, que al final del día es el que genera los puestos de trabajo. Entonces, para terminar de responder esas preguntas, pues lo que hay que entender es cómo se desarrolla este debate en el Congreso, qué modificaciones le hacen y cuál sería el texto definitivo. Como les anuncié desde que empecé, se trata de un proyecto de ley, ese proyecto de ley pues es susceptible de modificación y todavía no tenemos la certeza de en qué consistirá. Ese sería mi comentario a su pregunta. Bueno, finalmente le quiero preguntar, doctor, ¿se supo si de pronto el Partido Liberal y el Senado de la República que ha avalado esta reforma pensional le puso un pero en algún artículo para llegar a un acuerdo y entonces decir, bueno, así lo hablamos, no sabemos? Sí, claro, podemos estar con ustedes, Gobierno Nacional, pero hay posibilidad de hacerle una reforma a tal artículo, es que esa parte no se ha sabido y los bogotanos, los colombianos, están Claro. de todo eso. Claro, mire, la discusión es que como son cuatro pilares, a ver, estábamos hablando del solidario, estamos hablando del semicontributivo y deberíamos pasar al contributivo y terminar en el ahorro individual voluntario. Esos son los cuatro pilares. El contributivo, esta es el tuétano de la discusión, porque lo que quiere el gobierno es quedarse con el grueso, que Colpensiones quede con el grueso de los afiliados. Y el grueso de los afiliados está con los que devengan entre 1 y 3 salarios mínimos. Ese es el grueso de los afiliados en Colombia, que están en el régimen de prima media, en Colpensiones y que están en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Entonces, si les obligan a las personas que devenguen, que coticen, que tengan un ingreso base de cotización de inferior a 3 salarios mínimos, que en este momento serían aproximadamente 4.500.000 pesos, aproximadamente. Entonces, estas personas deberían cotizar obligatoriamente en Colpensiones. Entonces, habría una migración de esos afiliados a Colpensiones. Entonces, dejarían al régimen de ahorro individual con solidaridad con muy pocos afiliados. ¿Y por qué eso lo quiere hacer el gobierno? Porque, como les decía, el presidente de la República, el honorable señor Gustavo Petro, dice que los
los fondos se han enriquecido con el dinero de los pensionados. Entonces dice, son los fondos privados y eso es una realidad, o sea, no tampoco es que esté diciendo mentiras. ¿Qué hacen con los fondos de pensiones que son? Fondos de inversión. Entonces ellos lo que hacen es que con toda esa plata la invierten en negocios de infraestructura o negocios cualquiera que se les ocurra para que ese dinero genere rentabilidad. O si no, entonces, ¿cómo el dinero genera rentabilidad? Así hacen los bancos. Usted deposita 1 millón de pesos en el banco lo presta. El banco se lo presta a Juan Manuel y se lo presta a una tasa del 1.5 mensual, pero a Pedro, que fue el que depositó el millón, solamente le paga un pequeño porcentaje de interés, de ahorro, al 0 punto algo, con el fin de que él pueda trabajar con la plata ajena. Eso es lo que hace un banco. Lo mismo hacen los fondos de pensión, trabajan con la plata ajena. Los fondos privados de pensión trabajan con la plata de los pensionados, que hay en los cuentas de ahorro individual. Y adicional a eso, el negocio es perfecto para ellos porque fíjese que el afiliado les paga por administrar el fondo, por administrar la cuenta. Entonces, del aporte que hace, hay un dinero para administrar la cuenta. Entonces, de entrada, ya le están pagando los honorarios al fondo privado de pensiones. Y el fondo privado lo que hace es coger todo ese dinero y ir a invertirlo en otro país, en otros proyectos, en donde considere que puede ganar plata. Y Petro, Gustavo Petro, el señor presidente, dijo, oiga, pues ese negocio es muy bonito, pero yo lo quiero para mí. Entonces, en lugar de dárselo al privado, metamos todos sus afiliados a Colpensiones y con esa plata yo más bien la pongo a trabajar en desarrollo social, en hacer, en financiar, obviamente, sus obras sociales, en financiar sus rentas vitalicias, en financiar obras que beneficien a la comunidad. ¿Cuáles? No lo sabemos, porque simplemente es un enunciado a tipo eslogan, el gobierno, el Estado colombiano necesita esas platas para invertirlas en los proyectos de desarrollo social. ¿Cuáles? No tenemos ni idea. ¿Cómo? Muchísimo menos. Entonces la disputa no es poca y resulta que lo que conciliaron es que, o lo que están acordando, para responder su pregunta, es que no sean 3 salarios, sino sean 2 salarios. Entonces, acordaron que sean 2.3 salarios. Entonces, la ponente del proyecto está diciendo, no, que lleguemos a los 3 o por lo menos a 2.5 salarios para que las personas que coticen por debajo de esos valores de 3 salarios, o sea, que el ingreso base de cotización sea inferior a 3 o a 2.5 o a 2.3 o a 2, se vayan para Colpensiones. Y es que cualquier centavo va a ser la diferencia en un afiliado. Porque si usted cotiza, Héctor, perdone que lo ponga de ejemplo, si usted cotiza sobre 3 salarios o sobre 4 salarios, entonces usted podría irse al régimen de fondo, mantenerse en un fondo privado. Pero si cotiza por debajo de 3 salarios, se va para Colpensiones. Entonces, ¿qué va a garantizar eso, Héctor? Tampoco es que sea ingenua la reforma, porque resulta que ya usted no se va a poder pensionar con 10 salarios o con 15 salarios a través de Colpensiones, porque le están diciendo, es que acá vamos a pensionar es a la clase trabajadora a través de Colpensiones, y el subsidio que paga el gobierno o el Estado colombiano para esas pensiones, pues va a ser muchísimo inferior, muchísimo inferior. Entonces, lo que están garantizando con esta reforma pensional es que todos los colombianos que estemos en el sistema nos pensionemos, pero nos pensionemos con poquita plata. O sea, ya las pensiones millonarias se van a acabar. Y es curioso porque los congresistas y los funcionarios del gobierno, todos sí tienen salarios por encima de 35 millones de pesos y todos sí tienen pensiones por encima de 20 salarios mínimos, ¿correcto? Pero el grueso de nosotros los colombianos, a partir de la reforma pensional, se nos va a quitar de la cabeza que nos vamos a pensionar con más de 3 salarios mínimos en la pensión, porque eso es lo que está planeando la reforma. Si usted tiene un ingreso base de cotización de 3 salarios, se va a pensionar con mínimo el 80% del promedio de ese salario y sin que eso sea inferior a un salario mínimo. Entonces, el grueso, como están diseñando el sistema es para que todos nos podamos pensionar, pero con poquita plata. Entonces, esa es la disputa, no es poca, es de mucho dinero.
Si usted lo pone en perspectiva, multiplique esas cifras por 7, 8 millones de afiliados y cambie eso de régimen a ver cuánta plata usted va a tener que mover. Y quitarle esa rentabilidad a los fondos de pensión, pues va a ser una discusión bastante interesante. Entonces, ahí queda la discusión. No se trata acá de tomar partido político, pero sí de generar un concepto, una opinión, claro, que nos permite identificar cuál es la problemática y generar una opinión, porque finalmente es lo que generamos acá, opinión. ¿Cómo la ve, Héctor? Bueno, muy importante el tema, muchos que querían saber, hoy los que no sabían, pues los notificamos, ahí va la reforma pensional, ya va lista para un debate en el Congreso de la República, en el Senado, esperemos a ver qué va a pasar, pues muy importante su intervención en esta mañana aquí en el primer sorbo de la mañana, doctor Sáenz. Pues muchas gracias, Héctor, y a toda la mesa de trabajo y a nuestros oyentes. Les doy un cordial saludo y les deseo un feliz día para todos. Que tengan un excelente día. Muy amable, nos vemos mañana y nos escuchamos con otro nuevo tema de lo que ocurra en este país. Sí, señora, así será. Feliz día para todos. Hasta luego. Igualmente para usted, doctor.